Buenos días para todos. Nos volvemos de nuevo a reunir para compartir la palabra que da vida, la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a hacer una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Los que no habían tenido noticia de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Palabra de Dios. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de su trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego le preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos habla y nos dice que había una vez un hombre rico que tenía un administrador. Ese hombre rico, de estas palabras, de esta parábola, es Dios. Y el administrador somos cada uno de nosotros.
pues nos dice que aquel administrador fue acusado porque estaba malgastando los bienes del señor, del dueño, y lo llamó y habló con el administrador, el cual había sido acusado de malgastar. Y le preguntó: ¿es cierto lo que han dicho de ti? Dame cuenta de su trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Y aquel administrador, después que escuchó las palabras de aquel hombre, del dueño, se puso a pensar: ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Ya que me quitan el trabajo, ya no tengo fuerzas para trabajar la tierra, me da vergüenza pedir, porque ya era un hombre mayor. Y hay que tener presente que en aquel entonces la cultura era la siguiente: aquel administrador pues estaba al frente de las propiedades de su dueño, pero él no recibía un sueldo como tal. La ganancia o el sueldo que le quedaba era de acuerdo a lo que entraba, a los intereses, a lo que entraba en la venta. Y aquel hombre pues siempre sacaba un buen pedazo de torta. Y posiblemente cuando llamó a uno por uno para rebajar la deuda, estaba rebajando la parte que él había quitado, la parte de más que él había cobrado, y era lo que él comenzó a rebajar. Aquel hombre pensaría: es mejor perder dinero, porque a veces es bueno y a veces sale mejor perder en algunas cosas para ganar. Y aquel hombre iba a perder dinero como tal, pero iba a ganar. Y aquel hombre estaba buscando ganar ¿qué? Ganar amigos, para cuando ya se le cerrara la puerta, cuando ya tuviese desempleado, pues tuviese puertas donde tocar para que le ayudase. Y aquel hombre lo que hizo y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Y comenzó a llamar a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto debes a mi amo? El hombre le contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date a prisa, haz otro por 50. Luego le preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. Y el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Allí el Señor reconoce en esta parábola que aquel administrador había sido astuto, había procedido con mucha habilidad. No es que el Señor alabe lo que él estaba haciendo, el Señor lo que hace es decirnos la astucia de aquel hombre, lo astuto que fue. Y nos dice ya Jesús en el Evangelio, ya al final del Evangelio de este día, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Este administrador fue astuto. Este administrador supo actuar y actuó rápido. Y el Señor nos lo pide a nosotros. Jesús nos dice: sean astutos, sean prudentes, prudentes como las serpientes. Y la astucia la debemos tener en los dos planos, tanto en el plano espiritual como también en el plano, en nuestra vida, en la sociedad, nuestra vida en el mundo. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser astutos. Y en el plano espiritual también el Señor nos pide astucia, porque a veces la gente piensa que si llevan ustedes o llevamos una vida espiritual y si queremos ser buenos, como queremos ser buenos, debemos ser tontos. No, el Señor no nos pide a nosotros ser tontos, nos pide ser buenos, inteligentes y astutos. Cuando nosotros vemos el Evangelio y vemos a Jesús, veremos que Jesús siempre
actúa con mucha inteligencia, con mucha astucia. Muchas veces lo buscaban a ver, los escribas, los fariseos le hacían preguntas, buscando la manera de que Jesús quedara mal en medio de las multitudes, en medio de la gente que estaban allí en ese momento, cuando aquellos hombres le hacían algunas preguntas. Y Jesús les respondía siempre con inteligencia. Y al final de la vida, la muerte en cruz, fue porque Él mismo la quiso. Y le dijo a sus apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre padeciera, y es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero que resucite al tercer día. Era necesario, y por eso el Señor se entregó en la cruz. Pero siempre veremos a Jesús actuando con inteligencia, con astucia. Así también quiere Dios que nosotros, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida social, seamos inteligentes y astutos. ¿De qué manera vamos a ser nosotros inteligentes y astutos en la vida espiritual? Pues bien, cuando nosotros buscamos al Señor y queremos ser astutos, nos preocupamos y buscamos la manera que el mensaje del Señor llegue, y si puede llegar muchísimo más, hacemos nuestro esfuerzo. Eso es ser astuto. Estos medios nos ayudan a que el mensaje de Dios llegue a diferentes lugares y a lugares muy lejanos. Pues también nosotros, cuando vamos caminando por esa vida espiritual, también debemos ser astutos, inteligentes, para que el mensaje de Dios llegue, y nosotros podemos ser portavoces, mensajeros de ese mensaje, si somos astutos. Buscamos siempre que nuestros amigos, aquellos compañeros de trabajo, a veces compañeros de deporte, nuestra familia, les sabemos llegar con el mensaje del Señor. Queremos ser astutos para ir llevando poco a poco a esos amigos al encuentro del Señor. Eso es ser astuto, eso es ser inteligente, eso es ser un discípulo de Jesús, eso es estar disponible para Jesús, eso es no darnos pena ser testigo del Señor en medio de la vida donde nosotros estamos viviendo. Y el Señor nos pide a nosotros esa astucia, nos pide el Señor esa inteligencia. El ser bueno es querer llegar a los corazones de los demás. Ser astuto e inteligente no es quedarnos nosotros con ese mensaje para nosotros, sino saberlo compartir para los demás. Nos dice el Señor, he venido al mundo a traer fuego, y como quisiera que el mundo estuviese ardiendo con ese fuego. Pues ese fuego es el amor del Señor, pero debemos ser inteligentes y astutos para poder quemar a otros con ese amor, y para que ese amor se vaya extendiendo, y así seremos también nosotros buenos administradores del Señor, tanto en la parte espiritual. Y si somos buenos administradores en la parte espiritual, tenga la seguridad que vamos a ser buenos administradores también en la parte humana, en la parte mundana, en la parte civil, en nuestras relaciones con nuestra sociedad. Pues bien, vamos nosotros a preguntarnos en el día de hoy, ¿cómo está mi administración? Un día le debo dar cuenta al amo, tenemos que rendirle cuenta al amo de nuestra administración. El amo es el dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada, pero de eso lo que el Señor nos ha confiado, tenemos que darle cuenta de nuestra administración. Pues bien, ¿cómo va nuestra administración hasta el día de hoy? Es una pregunta que hoy en el Evangelio que acabamos de compartir, pues el Señor nos invita a que la pensemos. Y vamos a terminar, como siempre, en las manos de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día es lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante será hasta mañana. Y no se olvide, vamos a hacer nuestra pregunta, ¿cómo está mi administración? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, que Dios lo guarde a todos.
Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaimes.